Bien, muchachos, vamos a retomar ahora para continuar con este bloque. Esperemos, sí, vamos a terminar de efectos lineales para pasar a efectos superficiales y espero que nos dé el tiempo para hablar un poquito de equilibrio termodinámico. ¿De acuerdo? Así que, bueno, el defecto lineal, como bien su nombre lo dice, puede ser una línea recta, puede ser una línea en el espacio, pero siempre es bueno hacer abstracciones y tal vez tomar una línea recta, un segmento recto, que también puede ser a su vez la tangente a un segmento más curvilíneo, ¿cierto? Y la idea es que yo voy a tener una representación como esta que se ve acá, que es tremendamente abstracta, ¿cierto? Pero yo puedo definir que, ok, acá voy a tener un plano, este es un plano cristalográfico, podría ser un plano en tipo 1-1-1, ¿cierto? Para darle más sentido. 1-1-1, justo un plano cristalográfico que contiene la dislocación, así se dice, y la dislocación está contenida en ella y, bueno, tiene una línea, que es la línea de dislocación L, ¿cierto? Y también, la línea es esta. Vamos a tener el esfuerzo de corte tau, que el esfuerzo de corte nuevamente va a estar actuando sobre el material. Tengo el material acá y tengo mi esfuerzo de corte actuando. Como esto está en equilibrio, siempre tengo que poner el mismo esfuerzo de corte en sentido contrario, porque si no esto empezaría a rotar, pero está ahí tratando de formar angularmente. Entonces es importante también ver que acá la deformación es una deformación más bien de tipo angular, no uniaxial solamente. ¿Qué queremos decir con eso? De que podríamos pensar lo siguiente, que el material ahora se deforma acá angularmente. Estoy exagerando un poquito las dimensiones, pero una cosa así, ¿se fijan? O sea, se deformó, se estiró, pero angularmente. Entonces ese tau que está acá, que yo le llamo tau, bueno, ese tau es el mismo que está acá, ¿se fijan? Entonces ese tau es el que está acá. Y ese tau es perpendicular a la línea de dislocación. También lo que es perpendicular a la línea de dislocación, y lo más importante, es el vector de Burger, ¿cierto? Que es esta dirección que es la que permite, de alguna manera, compensar el efecto que hay un plano extra de átomos que habíamos dicho anteriormente. Acá este es el vector de Burger. Es importante que es perpendicular a la línea de la dislocación. Esa es como la clave acá. Entonces, la dislocación de borde tiene su vector de Burger perpendicular a la línea, el tau también es perpendicular a la línea, entonces está empujando a la línea, está empujando, y la empuja produciendo una velocidad de avance de la línea, ¿cierto? Entonces, acá en el interior, esta misma dislocación que está acá, podríamos decir que está acá, está ahí, ¿cierto? Y se mueve sobre un plano, fija, entonces va a moverse sobre ese plano y es lo que está acá. Ok, entonces, bueno, ahí uno puede hacer varios juegos, ¿cierto? Este vector de Burger es un vector y por lo tanto el vector cruz, el vector de la línea, ¿cierto? O sea, perfectamente esta podría ser una dirección del tipo 1, 1, 0, ¿ya? Vamos a suponer 1, 1, 0. Ahora, para que sea 1, 0, yo sé que tiene que hacer punto a punto 0 con el plano, que es 1, 1, 1, entonces tiene que tener al menos una componente negativa. Entonces, puede ser la 1 menos 1, 0, perfecto. Y a su vez, este vector de Burger estaría también en una dirección particular, tal que es perpendicular a la 1 menos 1, 0, es decir, puede ser de la forma 1, 1, 0, ¿cierto? Podría ser esa dirección. Porque ahí justamente yo sé que el producto punto entre B y L va a ser 0, son perpendiculares, y también de L con el plano, pero ojo que si hago el producto punto entre 1, 1, 0 y el 1, 1, 1 no es 0, entonces tendríamos que
hacer algo al respecto. Entonces, me está diciendo que esta no es necesariamente 1, 1, 0. Tenemos que forzar un nuevo valor. Podría ser, veamos, podría ser tal vez de la forma 0, ¿cierto? 0, 0 menos 0,1 menos 1, ¿de acuerdo? Déjenme ver si ahí estaríamos bien. No, tampoco, ¿cierto? Porque tenemos que forzar que sea producto punto, o sea, ambos están en el plano, ¿cierto? Porque 1, 1, 1 por 0, 1 menos 1 es 0 también, pero son perpendiculares ellos dos. Al hacer producto punto vamos a tener 0. Ya tenemos que buscar algo como, déjenme ver, son perpendiculares, uy. Bueno, hay que resolver un sistema y resolverlo y encontrar el valor. Estoy tratando de ver qué podría, pues 0,01, ¿no? Ahí no me da, tiene que tener por lo menos, puede ser 1, 1, menos 1, podría ser 1, 1 menos 1. Bueno, tendría que ser 1, 1 menos 2, por así decir, ¿cierto? Porque esa sería entonces el vector de Burgers, 1, 1 menos 2, por así decir. ¿Por qué? Porque ahí yo hago por el 1 menos 1, 0, producto punto es 0, y también el 1, 1 menos 2 me da producto punto 0 con el plano 1, 1. ¿Okay? Así que bueno, de esa manera yo puedo identificar el vector de Burger, la línea, ¿cierto? Hay restricciones, no van a ser cualquier valor, esto no es un continuo, si bien el material en grande escala es continuo, pero es discreto realmente a nivel de la estructura interior, ¿de acuerdo? Así que esa es un poquito la idea. Pero eso es un poco lo que se llama la mecánica de la deslocación, yo puedo asignarle direcciones, planos, ¿cierto? Ver dónde se van a mover y poder permitir ver la evolución de la deformación plástica. Bueno, después están las dislocaciones que son helicoidales, ¿cierto? Son bastante más complejas, pues acá no se cumple que el vector de Burger sea perpendicular a la línea de la dislocación. La línea de dislocación se está mostrando acá como esta línea segmentada, es paralelo al vector de Burger, por lo tanto van a haber muchos planos ahora, ya no solamente un plano, porque solamente dos vectores producen un plano, cuando son perpendiculares pero cuando son paralelos, ahí hay muchos planos que pueden contener a estos vectores, ¿cierto? Entonces, la dislocación helicoidal, como su nombre se llama, nace de un efecto helicoidal o de tornillo, ¿cierto? Un poco guiado por la regla de la mano derecha, ¿cierto? Y ocurre cuando el material se está torciendo, cuando ahora el efecto de corte no es solamente de formación angular lateral, sino de torsión. Ahí se produce la dislocación helicoidal, que es mucho más difícil de visualizar gráficamente, ¿cierto? Básicamente lo que está ocurriendo acá es que la zona superior del cristal se está deformando en el plano, ¿cierto?, hacia atrás y la otra zona inferior hacia adelante, y eso produce una especie de tornillo, por así decirlo, de formación torsional, y la línea se genera. Probablemente una mejor ilustración es la siguiente, pero bueno, el signo que se ocupa es básicamente el signo de la regla de la mano derecha, cuando es positiva, y negativa cuando va en el sentido contrario. ¿Okay? Veamos otra transparencia que puede ser más ilustrativa. Bueno, que es esta, básicamente esta es una mejor imagen de la dislocación helicoidal, ¿cierto? Si yo tengo un cilindro y lo corto, ¿cierto? Y lo tuerzo, se va a producir este efecto de tornillo helicoide y se va a desplazar esta cara superior de la cara inferior, y la dislocación entonces va a lo largo del eje, y el vector de Burger, que es lo que tiene que hacer la compatibilidad de la deformación, va a ir paralelo, ¿de acuerdo? La manera de ver el movimiento es que, claro, el cristal se cizalla de todas maneras, ¿cierto? Queda dislocado igual que en el caso de dislocación de borde, una zona superior con respecto al inferior, pero ahora la dislocación no avanza como línea a lo largo, sino avanza lateralmente, pero el fenómeno final es el mismo. ¿Okay? Y si lo queremos ver en esta abstracción,
la línea de dislocación helicoidal es ahora paralela al vector de Fourier, ¿cierto? Y paralela al esfuerzo de corte también, ¿sí? ¿Okay? Y tiene una velocidad que siempre va a ser perpendicular a esa línea, ¿de acuerdo? Pero acá lo más importante es ver que para la dislocación helicoidal hay muchos planos en donde ella puede deslizar, mientras en el vector de Fourier, perdón, en la dislocación de borde, el vector de Fourier al ser perpendicular me define el plano en donde yo puedo moverme únicamente. Una vez que hay una dislocación de borde, en un plano se mueve en ese plano. Si es helicoidal, podría pasar de un plano a otro. ¿Okay? Y eso es una cosa básicamente aleatoria, estocástica entre un material, ¿cierto? No es que la dislocación elija ser de un tipo u otra. Ahora, una muy buena pregunta que no hemos contestado hasta el momento: ¿de dónde aparecen las dislocaciones en primer lugar, cierto? Bueno, van a aparecer de la fabricación del material. ¿Por qué? Porque el material, nuevamente, de la mina, se hace el polvo, se quema o se exhibia, se hace un concentrado, o por flotación, ¿cierto? Ese concentrado se funde, sale un líquido, ¿cierto? Se saca toda la escoria, se queda con el metal lo más puro posible, ¿cierto? Se solidifica. En ese proceso de solidificación, el líquido que está a alta temperatura en enfriarse, no se enfría de manera homogénea, sino se enfría rápidamente en muchas direcciones, se produce una estructura que vamos a ver más adelante cristalina, policristalina, ¿cierto? Y en ese proceso nacen las dislocaciones, por un proceso de enfriamiento del líquido y su conversión a sólido. Es inevitable pensar de que los átomos van a estar todos ordenándose al unísono perfectamente, van a haber muchos frentes de solidificación, van a chocar entre ellos, unos van a ser más grandes, otros más chicos, y en ese proceso el material, para acomodar todas esas deformaciones, va a generar estas dislocaciones. ¿Ok? Así que esa más o menos la idea. La dislocación de helicoide no tiene asociado un campo ni de compresión ni de tracción, sino un campo de corte también, de cisalle, lo cual es interesante porque la hace de una manera invisible a las dislocaciones de borde y viceversa, no interactúan entre ellas, porque sus campos no se afectan. El campo de cisalle es un campo de formación angular, es un campo de torsión, el campo de la dislocación de borde es de tracción y compresión. Entonces esos campos no interfieren unos con otros, el de compresión-tracción no interfiere con el de cisalle ni viceversa. Por lo tanto, una dislocación de borde no interactúa con una dislocación helicoidal, hacen vías aparte completamente. No así las de misma especie que pueden empezar a interactuar. ¿De acuerdo? Profesor, Sí, dime. las dislocaciones, entendería, creo que es así, pero quería confirmarlo. Sí, sí. No pueden ocurrir luego en operación, ¿verdad? Al ya tener un material, digamos, en cualquier elemento, máquina de cualquier tipo, no pueden aparecer, digamos, este tipo de defectos como las dislocaciones si no existían cuando se creó el material, ¿no? Material. No, de hecho sí, de hecho las Ah, dislocaciones se pueden, de hecho, pero generalmente cuando estás en el proceso de formación plástica, ahí es donde se multiplican, si yo estoy a cargas menores, ¿cierto? Las dislocaciones no se ponen en movimiento y se quedan donde están. Entonces, si durante un proceso de solidificación del crisol a sacar un bloque de metal, ¿cierto? Ahí produce las dislocaciones, esas van a estar ahí, ¿cierto? Ahora, si ese tocho de cobre, ¿cierto? Que salió del alto horno, ¿cierto? Ahora yo lo voy a laminar con un laminador para hacer una placa de cobre. En ese proceso, como lo estoy deformando plásticamente, estoy aprovechándome de las dislocaciones que ya existen, las estoy forzando a moverse, todavía no lo hemos mencionado, pero vamos a ver que interactúan entre ellas, se multiplican y aumentan en densidad, ¿cierto? Hasta un momento en que se satura el material. Ahora, cuando se alcanza esa saturación es donde se alcanza el valor máximo de resistencia del material, y a partir de ese punto ya no se puede hacer mucho con el material realmente. Pero tengo un rango donde se inicia el movimiento de las dislocaciones presentes, originales, ¿cierto? Hasta que ya se satura el material. En ese proceso yo puedo jugar y puedo detenerme en la mitad y, bueno, después y ahí donde viene toda la metalurgia física, que es hacerle tratamientos térmicos a las piezas, que una vez que fueron laminadas, ¿cierto? Para relajar tensiones y básicamente reducir dislocaciones, yo las puedo poner a temperatura intermedia, ¿cierto? No las voy a volver a fundir, pero a 200, 300 grados por un par de horas y
las dislocaciones, algunas se van a aniquilar, van a bajar, y el material queda con más capacidad de formarse posteriormente. De ahí nacen los conceptos de formación, de laminación en frío y en caliente. En frío, a temperatura ambiente, se produce temperatura por el roce, obviamente, de ruptura de enlace, va a haber una elevación de temperatura, pero es menor. Y generalmente ahí el material se deforma poco porque se satura de dislocaciones y después si lo oxeo lo puedo romper in situ, en el proceso. Hago entonces laminación en caliente. Y eso me permite obtener chapas aún más delgadas, ¿cierto? Porque a medida que se generan dislocaciones, el calor, la temperatura las va moviendo, pero de manera que se pueden autoeliminar entre ellas. También, porque hay dislocaciones que tienen signo contrario, del mismo tipo, se pueden llegar estadísticamente a eliminar. Se pueden superponer unas con otras y desaparecen. Entonces ahí hay un proceso, y ahí se pueden lograr efectos de deformación bastante considerable. Así que, pero no es solamente que una vez que creé una cierta cantidad de dislocaciones van a ser esas, van a aumentar, pero yo puedo controlarlas, puedo dosificarlas, y las puedo destruir o las puedo generar. ¿Okay? Así que Pero esas tenía que haber existido primero el defecto, sí, para poder... justamente, claro. Okay. No, completamente de acuerdo. Tengo que iniciar, claro, es difícil pensar de que un material, un cristal perfecto, vaya a producir dislocaciones, porque sí, nomás. Van a estar ahí por la fabricación inicial, y a partir de ese inicio puedo yo amplificarlo, pero también lo puedo regular. ¿Okay? Y el material entonces dejarlo calibrado en el nivel que yo quiera, de fluencia, de formación, de resistencia. Okay, Bueno, gracias. sí, no hay problema. Como dijimos, dislocación de borde y dislocación helicoidal, la diferencia es la orientación de la línea con respecto al vector de Burger, y por lo tanto van a existir dislocaciones mixtas, que es lo más general, que ya es la curva en el espacio. Y por lo tanto, si yo tengo una curva y le trazo una tangente acá, yo en esa tangente puedo ver cómo la orientación de la tangente con respecto al vector de Burger, que el vector de Burger en sí es una propiedad del cristal mismo, por así decirlo. Entonces cada cristal va a tener un conjunto de vectores de Burger, y según cómo ese vector de Burger esté identificado, por así decir, con esta tangente, es que voy a tener un tipo u otro. Por ejemplo, si mi vector de Burger está apuntando en esta dirección, ¿cierto? Vamos a hacer acá una flechita. Ahí, claramente la tangente que va a estar acá, ahí, es perpendicular. Entonces esto es una dislocación de borde, ¿de acuerdo? Pero acá el vector de Burger sigue apuntando en esta misma dirección, no ha cambiado, está apuntando ahí, ¿cierto? Y la tangente es paralela al vector de Burger, o sea, la tangente va justo ahí. Entonces van paralelo, y por lo tanto ahí tendría carácter o condición helicoidal. Entonces vemos que en una dislocación mixta la dislocación puede comenzar de helicoide y terminar en borde, pasando por toda una mezcla dependiendo de la orientación de la tangente con el vector de Burger. Este es el vector, acá está la tangente, voy a tener entonces un porcentaje de la dislocación que es borde y un porcentaje que es helicoidal. Entonces, básicamente, con eso se está logrando producir una manera de poder explicar cualquier dislocación en el espacio, quebrándola en una componente borde y una helicoidal. Es como lo mismo cuando uno hace con un vector, que lo quiebra en componentes. Es un poco la idea que probablemente usó Jan Burgers para tratar de modelar todo este comportamiento. Pero, entonces, bueno, y eso sería la idea: parto con carácter de borde, termino con helicoidal, la misma idea de siempre. Bueno, las dislocaciones se pueden mover a lo largo de planos, ya dijimos planos de máxima compactación en general, porque es donde es más fácil que deslicen los planos atómicos unos con respecto a otros, y ahí es donde se producen. O sea, podemos ver este deslizamiento como si fueran los planos atómicos pelotitas de metal, ¿sí? Que son como pequeñas ruedas y deslizan, pero también como que en esos planos la dislocación se produce y es la que se desplaza, ¿cierto? Rompiendo y generando enlaces. Entonces, cada sistema cristalino, ¿cierto? Acá lo más simple cúbico, PCC, FCC, tienen planos de máxima compactación que yo puedo medir como lo hicimos en la clase de la semana pasada, ¿cierto? Tengo el área del triángulo, sé cuántos átomos cortan, tengo los radioatómicos, puedo sacar que de esta área triangular, que yo la puedo estimar, cuánto es átomo. Y decir 70%, 80%, 90%.
Los planos que tengan mayor densidad van a ser atómica, van a ser los donde las dislocaciones se tienden a desplazar, y son los planos cristalinos por donde empieza a haber fluencia metálica. Generalmente hay, en FCC hay 4 de estos planos triangulares de la familia 111, y cada uno a su vez va a estar asociado a 3 direcciones, como se muestra acá. Por lo tanto, el sistema de deslizamiento es de 12, 4 por 3, 12. Y en BCC son 6 planos diagonales, en las direcciones posibles, de orientaciones, y en cada plano hay 2 direcciones, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener 6 por 12, 6 por 2, 12. ¿Okay? Entonces, cada sistema cristalino, BCC, FCC, etc., va a tener un conjunto de planos de deslizamiento por los cuales se va a producir, o se va a inducir el movimiento de dislocaciones, y por lo tanto es por donde comienza la deformación plástica. ¿De acuerdo? La energía asociada a una dislocación, ¿cierto? Eso es muy importante, es una energía elástica, ¿ya? En torno a la dislocación, cuando vemos bien al comienzo acá esta idea de que tengo esta distorsión acá, ¿cierto? Que hay una distorsión, claramente estos átomos están fuera del equilibrio, la estructura en equilibrio es esta que está acá, y tengo esta que está completamente formada. Acá estoy teniendo una especie de trapecio, con 1, 2, 3, 4, 5 átomos involucrados, y los equilibrios son cuadrados con 4 átomos. Claramente acá, la pregunta de concepto, ¿cuál tiene energía más negativa? Esta, por supuesto, esta es menos negativa. Por lo tanto, si yo quiero es evaluar esa energía, exceso de energía que hay, la manera más simple es a través de propiedades elásticas, ¿cierto? Entonces, ¿qué propiedades puedo considerar? Uno, el módulo de corte, que se relaciona con el módulo de Young, es básicamente la misma idea, simplemente que esto es para rango de corte y no tracción uniaxial. Y, ¿qué más? El largo de la dislocación, por supuesto, porque eso me dice cuánta energía hay, y el vector de Burger al cuadrado. Y esto es tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque estoy viendo que la energía se empieza a conectar con parámetros geométricos como el vector de Burger y el largo de la dislocación. Entonces, esto que mencionamos el primer día de clase, hice una slide que está ahí, geometría y energía condicionan las propiedades de los materiales, eso es lo que estamos viendo acá. ¿Se fijan? O sea, de alguna manera el módulo G, que es el módulo de corte, que es el módulo de Young, que no es más que la segunda, que a su vez está relacionada con la rigidez elástica, K, y que no es más que la segunda derivada de la energía, por una distancia al cuadrado, que es el vector de Burger, ¿cierto? Me está dando la energía, ¿se fijan? Entonces, energía y geometría en los materiales está íntimamente ligada, ¿cierto? Una cosa condiciona a la otra, y es bastante bonito ver lo que se mapea en este tipo de soluciones. Ahora, esto es bastante interesante, porque esto es una ecuación muy simple de evaluar. G lo tengo para todos los metales, los dos materiales en general. El B también lo voy a tener, porque tengo la estructura, tengo el radio atómico, sea medido por difracción de radio X o no. Yo puedo sacar entonces GB cuadrado y ya tener una estimación de la densidad de energía de dislocación en el material. Y puedo comparar GB cuadrado de un material, del hierro, con GB cuadrado del cobre, ver cuál es menor o mayor. Y eso me va a decir, de alguna manera, qué material, por ejemplo, puede producir más dislocaciones que otro. El que tiene menor GB cuadrado, para una misma cantidad de trabajo externo, va a producir más dislocaciones, más largo de dislocación. Si hay más dislocaciones, hay más deformación. Podríamos decir que el material va a ser más dúctil, entonces, comparando GB cuadrado. Nuevamente, para ir utilizando G, anotémoslo acá. G es lo que se llama el módulo de corte, y se vincula con el módulo de Young, ¿cierto? Y, módulo de Young, es igual, o mejor dicho, G es igual al módulo de Young dividido por 2 por 1 más nu, la razón de Poisson que ya les mencioné de que lo que se tardaba. Razón de Poisson generalmente toma valores típicos en metales en torno a más o menos en torno a 0.2 hasta 0.3 aproximadamente, ¿de acuerdo? Así que más o menos G es el orden, coloquémosle el módulo elástico partido por 2,5, ¿ya? Entonces, si tenemos cobre, que son módulo elástico 110 dividido por 2,5,
me da como un G del orden de 30 y algo, 40 por ahí, aprox. Sí, un poquito más, 40, 50 por ahí. Un poquito más, 40, 45 más o menos, por tener un valor. Así que G es un dato, es la rigidez de corte. ¿Cuál es la ley de Hooke para corte? Ley de Hooke para corte, para esfuerzos de corte, es simplemente que tau es igual a G mayúscula por gamma, donde gamma es la deformación angular, lo que hemos estado mostrando de alguna manera con estos monitos, ¿cierto? Entonces, deformación angular nuevamente sería una situación donde tenemos el bloque material y por un esfuerzo corte se deforma angularmente, se deforma para allá, para acá, para acá. ¿Okay? Entonces, gamma vas a ser básicamente este ángulo que está acá. El ángulo que está acá, ahí, ese es gamma. Entonces, ese es mi gamma. Dado, ¿qué cosa? Dado un esfuerzo tau, que se aplicó acá. Y queda acá. Entonces, esa es la ley de Hooke que me genera el gamma, que nuevamente es proporcional, es la misma idea, es la rigidez elástica pero angular del material. ¿Y tiene unidades de qué? Tiene unidades de pascales o gigapascales. Y los pascales también, es muy importante esto no olvidarlo, creo que lo he mencionado anteriormente, G y Y tienen unidades, ¿cierto? Unidades de pascales, o gigapascales, ¿cierto? Tiene a la 9 pascales. ¿Y qué es lo que es un pascal? Newton partido por metro cuadrado, como sabemos todos, ¿cierto? Ahí no hay ni una novedad, pero ¿cómo podemos también expresar un pascal o un gigapascal? Como Newton por metro partido por metro cúbico, o sea, joules partido por metro cúbico, y eso es densidad de energía. Entonces, Y mayúscula o G mayúscula es densidad de energía. Si la multiplico por el vector de Burger al cuadrado, que es un área, y por el largo de la locación, la densidad de energía la convierto en energía, ¿se fijan? Entonces, dado un vector de Burger en una cierta estructura de un material, PCC, GCC, sea hierro, sea oro, sea plata, tengo B cuadrado, ¿de acuerdo? Y ahora podría, dado ahora el número de largo de dislocación interior, que es otra cosa, que no es fácil de entender, de computar, mejor dicho, pero puedo comparar, ¿cierto? Yo puedo decir, ok, voy a comparar, por ejemplo, voy a hacer una comparación entre G del hierro por R del hierro también, hierro al cuadrado, y eso lo voy a comparar con el respectivo G, por ejemplo, G del cobre, por ejemplo. G del cobre por R del cobre al cuadrado, ¿cierto? Ya, ese cociente, vamos a hacer. G del hierro por R del hierro al cuadrado, como vector de Burger, perdón, acá, perdón, no. Ya, entonces tengo G del hierro por B del hierro al cuadrado, por G del cobre por B del cobre cuadrado, y dependiendo cuál es mayor o menor, yo voy a poder decir, ok, cuál tiene mayor densidad de energía por dislocación que el otro. Si uno tiene más que el otro, significa que con la misma cantidad de energía externa de información que voy a poner sobre el material, voy a poder lograr menos longitud de dislocación que en un caso que en el otro. Donde hay menos dislocaciones, hay finalmente menos deformación plástica, menos ductilidad o maleabilidad. Entonces, con esta ecuación simple que me conecta una propiedad mecánica como G y una estructural o microestructural como B, yo puedo inferir qué material podría ser más dúctil que otro, por así decirlo. Así que, interesante desde el punto de vista de ingeniería, una herramienta muy simple, G cuadrado, G está en todos lados, ¿cierto?
B también, busco en internet, con G del hierro, vector de Burger del hierro, y me va a entregar los valores de internet de hoy día. Así que este cálculo es muy ventajoso a la hora que mañana me llegue un material nuevo que no tengo idea de qué es lo que es. Una aleación donde sí me dicen G y B. ¿De acuerdo? Así que esa es una característica interesante. Las dislocaciones también tienen una serie de propiedades, excepto unas que pueden también cambiarse planos por temas asociados a difusión, ¿cierto?, de átomos o la presencia de efectos puntuales, vacancias, por ejemplo. Y una vez que la dislocación, que era una línea recta, hipotéticamente ahora empieza como a subir y a bajar, se empieza a anclar. Lo más importante acá es mencionar que en estos puntos la dislocación se ancla, y cuando se ancla la dislocación, y yo le aplico carga externa en la forma de esfuerzo de corte, lo único que va a poder hacer esta dislocación es arquearse. La dislocación ahora se va a poder arquear solamente. Ahí, ¿cierto? Va a producir un arqueamiento en esas regiones donde se produjo este quiebre. Y ese quiebre es porque la línea, por temas de difusión y temperatura, empieza a desplazarse hacia arriba y hacia abajo, porque o llegan átomos o salen átomos del defecto, se producen estas pequeñas escaleritas, esas escaleritas anclan la dislocación, y si ahora yo aplico un esfuerzo de corte externo, ¿cierto?, voy a tener esta situación. O sea, vamos ahí, aplico ahí esfuerzo de corte en una dirección y en la otra, vamos a producir ese arqueamiento, ¿de acuerdo? Ok, eso también lo que va a producir es que las dislocaciones se puedan multiplicar, ¿cierto? Ese fenómeno de arqueamiento básicamente empieza a haber un crecimiento de la dislocación, ¿cierto? Y eso básicamente se refleja en que las dislocaciones que, como habíamos dicho, inicialmente hay una cierta cantidad pequeña, producto de la fabricación del material, después se satura de dislocaciones, las dislocaciones empiezan a interactuar, pueden unas ponerse sobre otras en diferentes planos, pueden alinearse en 45 grados, hay toda una mecánica de dislocaciones, ¿cierto? Pero que finalmente se traduce en un número de dislocaciones por unidad de área, ¿cierto? Cuántas dislocaciones cruzan una cierta sección de área, o bien cuántas dislocaciones cruzan un volumen también. O sea, tengo dos caminos: ver largo de dislocación por volumen, o número de dislocaciones que cruzan área. Es lo mismo, básicamente. Si es que estamos suponiendo que el largo es homogéneo. Reduzco una dimensión. ¿Cuáles son los valores de densidad de dislocación comunes en la industria de los semiconductores para Intel, AMD, etc.? 10 a la 2, 100 dislocaciones por milímetro cuadrado. Dibujen un milímetro cuadrado y pónganle 100 puntitos. Ahí estamos viendo la cantidad de dislocaciones. Ahora, tomemos un metal obtenido mediante solidificación, después de un proceso metalúrgico minero, ¿cierto? 10 a la 4, 10.000 puntitos por milímetro cuadrado. Y ahora, uno que está deformado en caliente, 1.000.000, uno que está deformado en frío, estamos hablando de 100 millones de puntitos por milímetro. O sea, los materiales, los metales están, pero repletos de dislocaciones. Y aún así se sostienen y tienen la rigidez y la fuerza que tienen. Pero esa fuerza es mucho menor a la que teóricamente uno esperaba, del orden de 10 o 100 veces. Entonces hay un motivo, están dañados los materiales, pero ese daño permite deformación, permite tener la carrocería de un automóvil, el fuselaje de un avión, o un instrumento mecánico o de cocina, lo que sea. Las dislocaciones también, como dije, cuando se anclan en puntos A y B producto de algún motivo, hay varios motivos. Uno son estos ascensos, descensos, producto de difusión y temperatura, pero también pueden haber objetos que impiden ese movimiento, un precipitado, por ejemplo. Entonces podríamos poner acá una pelotita, ¿cierto? Acá, un átomo acá, justo ahí, y un átomo acá. Entonces viene la dislocación, choca con estos precipitados, se ancla, yo sigo aplicando la fuerza externa, y lo que va a pasar es que la dislocación se va a arquear, ¿cierto? Eso va a aumentar el largo de dislocación, y podría llegar a una situación en donde excedo el límite, que es cuando forma un semicírculo, y ahí se produce una inestabilidad, y por un tema un poquito más complejo, se genera un círculo de dislocación, como que no desaparece la dislocación, sino que se autocierra y produce un círculo, y literalmente creció. Pasó de un segmento largo L a un segmento mucho mayor. Eso fue interesantemente observado, ¿cierto? Y fotografiado.
este es un ejemplo real, una micrografía del año 1957 en Germania, donde se observan que la dislocación que estaba originalmente acá, en ese segmento, empezó a emitir ondas de dislocación a medida que era deformada. ¿De acuerdo? Entonces, claramente, partí con este largo de dislocación y ahora tengo un largo mucho mayor. Las dislocaciones aumentaron durante un proceso de carga del material. Carga probablemente en rango plástico, ya donde pone movimiento a la dislocación. Entonces, habíamos visto el criterio de densidad de energía para ver si es que el material es dúctil o no. Ahora podemos ver un criterio para ver si es que el material fluye primero o no. Y el criterio finalmente a través de un balance de fuerza, donde yo digo que el esfuerzo corte, que es una fuerza partido por área, lo multiplico por el área sobre la dislocación, que es el área de dislocación por el vector de Fourier, ahí tengo unidades de área, y eso igual a la tensión que hay sobre la dislocación, propiamente tal, si la entendemos como si esto fuese una cuerda, ¿cierto? Ese es como un poco el análisis, ¿no? No es que lo sea, pero se supone que se asume que la dislocación es una cuerda, ¿ok? Y cuando es como si fuera una cuerda de un arco, una cosa así, cuando es así, claramente, claro, yo puedo hacer un balance de fuerza, hay una tensión en la cuerda y esa tensión corresponde a el GB cuadrado, a la densidad de energía, ¿cierto? También. Y, bueno, al hacer el balance de fuerza y considerar la situación crítica donde el seno este es igual a, el seno se hace igual a 90, ¿cierto? Justo ese seno ahí se hace igual a pi medio, ¿cierto? ¿Ok? Que sería la situación crítica. Llegamos a que el esfuerzo corte, al cual las dislocaciones empiezan a moverse y empiezan a multiplicarse, si lo vieron desde ese punto de vista, es proporcional a GB partido por L, medios, donde L es el largo inicial de la dislocación. Entonces, nuevamente, yo puedo tomar ahora un criterio que es GB partido por L de un material partido por GB partido por L de otro material, los L los cancelo porque es algo geométrico que voy a esperar que va a ser el mismo en el hierro o en el cobre, ¿cierto? Por lo tanto, finalmente termino comparando nuevamente acá GB contra GB, pero no GB cuadrado. GB cuadrado era para ver la energía, GB es para ver el esfuerzo al cual se da inicio a la fluencia del material. Entonces también podría saber qué material fluye primero, comparando GB de hierro contra GB del cobre. Si es mayor el hierro, significa que el cobre entra en fluencia alto. Si es menor, viceversa. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Dos criterios para ver si un material fluye primero y si es más dúctil o no. ¿Con qué? Con el módulo de corte, que ya vimos que nace del módulo de Young, que nace de la energía total del sistema, que eso todavía ustedes lo tienen que aplicar ahora en la tarea 2, y del vector de Fourier, que es algo puramente cristalino, que tiene que ver con la dirección, ¿cierto?, de máxima compactación en el cristal. ¿Okay? Entonces, se fijan, hemos logrado construir algo que se puede aplicar muy fácilmente. Esto ya es aplicación de ingeniería. Por supuesto, hay toda una teoría detrás que puede fundamentar esto, que no lo vamos a ver por tiempo, ni tampoco el foco del curso. ¿Okay? Pero eso es importante. Eso, y bueno, lo último simplemente sobre este tema, para alcanzar a pasar a el último 20-25 minutos que nos quedan, poder ver superficies, y también algo de equilibrio, es simplemente ver la tasa de formación que puede tener un material, producto en rango plástico, por así decirlo. Entonces, nuevamente, si yo tengo una dislocación y se mueve una cantidad X dentro de un posible largo L, voy a tener una fracción de deformación angular. Recuerden que esto, a medida que yo aplico el corte, se angula el material, ¿cierto? Empieza a deformar como una escalera, pero como son muchos peldaños, esto yo lo veo como ya como una inclinación. Entonces, mi ángulo de deformación es algo lineal, es el vector de Fourier partido por L, por delta X por L, ¿cierto? O sea, si logro recorrer delta X igual a L, tengo que el escalón que produce la dislocación es B partido por L. O sea, hagamos un monito acá. Si yo tengo un cristal que tiene este largo, ¿cierto? Y el vector de Fourier, que muere justo en la superficie libre, es de este largo, el ángulo gamma de deformación va a ser ese. Ese es mi ángulo. El que está acá. Si yo recorrí la mitad, va a ser la mitad. Si recorrí 0 es 0, si recorrí L es completamente esta magnitud, que vamos a llamar gamma de la dislocación.
Eso es para una dislocación. ¿Qué pasa si ahora yo tengo muchas dislocaciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dislocaciones. 100, 1000, contamos que era una cantidad enorme. 100 en 1 mm² para un semiconductor, por ejemplo, para un chip de computador. Ya, tengo esa cantidad de dislocaciones, todas paralelas. Esto es una abstracción en un cubo que tiene altura h, profundidad z, etc. Bueno, como sea, eso no es crítico en este momento. O sea, acá lo importante es que ahora tengo n dislocaciones, 100, 10.000, etc. Por lo tanto, el delta total angular que se va a producir va a ser, que lo podemos marcar acá, ¿cierto? Ese ángulo va a estar escalado por n. Y lo interesante es que si yo ahora esto lo divido en el tiempo, voy a poder ver cuánto se desplazaron estas dislocaciones, porque cada una se desplazó un delta x en promedio. Voy a poder tener una especie de velocidad de movimiento de dislocaciones. Y voy a poder hablar entonces ahora que esta variación angular en el tiempo es una deformación instantánea, un gamma punto, y es igual a ¿qué? Bueno, anteriormente habíamos tenido dos relaciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que teníamos anteriormente? Era lo siguiente. Tenemos esta relación que me dice cuánto angularmente se forma el material producto de una dislocación de vector de Burger B, que avanza un delta X dentro de un cristal de un cubo de arista L, y teníamos también esta definición, ¿cierto?, de la densidad de dislocaciones, ¿cierto? Y la densidad de dislocaciones no es más que, si lo notamos acá, como tal, podemos decir que es una densidad que se le llama ρ generalmente, ρ, igual a ¿qué? Al número de dislocaciones n partido por el área del cristal L cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esta densidad de dislocaciones me da información de cuántas dislocaciones están cruzando el cristal. Entonces, si yo mezclo ahora n dislocaciones, cada una aportando una deformación B, ¿cierto? Y recordemos acá tenemos en el denominador el L de la fracción de avance contra el L del aumento angular, vamos a tener n partido por L cuadrado, y eso es densidad ρ por el vector de Burger y por la velocidad. Entonces, nuevamente, tres parámetros para poder ver cuánto se deforma angularmente un material. ¿Y qué se refiere a esta deformación angular? Yo tengo un alambre, por ejemplo, de acero, y lo estoy estirando ya en rango plástico, lo quiero adelgazar. Esa tasa de avance, de formación que tiene ese alambre, tantos milímetros por segundo, se va a conectar con esta deformación angular, básicamente. ¿Okay? Y esa deformación angular, en cierta forma, ¿tiene que ver con qué? Con la cantidad de dislocaciones con la cual comienzo el proceso de mecanización del alambre, la transfilación que se llama. Una propiedad del alambre, que es el vector de Burger, porque el alambre es acero, FCC o BCC, lo que sea, y la velocidad a la cual se mueven las dislocaciones. ¿De acuerdo? Ahora, la velocidad de dislocaciones tiene un máximo en el interior del material, no pueden superar la velocidad del sonido en el material. No hay ningún fenómeno mecánico que pueda superar la velocidad del sonido dentro del material, sino ya se producen los fenómenos ya no lineales, ¿cierto? ¿Okay? Así que yo puedo estimar este gamma punto máximo y poder decir hasta cuánto yo puedo deformar este alambre, ¿cierto? Porque si me excedo, voy a fisurarlo, por así decirlo. ¿Okay? De acuerdo, así que con esto ya hemos hablado harto de efectos lineales, tal vez más de lo normal, pero bueno, también es difícil poder cubrirlo tan rápidamente, y vamos a ver lo que son defectos superficiales. Vimos puntuales, tenemos que ver ahora defectos superficiales. Bueno, y los superficiales tienen que ver con superficie y son más fáciles de entender, porque las superficies son cosas que nosotros visualmente vemos. Pero hay muchos tipos de superficies. Están las superficies libres, la superficie del agua en un balde, en un lago, en el mar, es una superficie libre de agua, o la superficie de una mesa, una superficie libre. Es donde el volumen termina, por así decirlo, y se descontinúa del medio que lo rodea. Superficie de grano a nivel interior. Los materiales son discontinuos, están fabricados de muchos granos, o poligranos, o policristales, y por eso se llama de un metal policristalino, porque tiene muchos cristales. Todo hasta el momento, básicamente toda la teoría atómica, estructural, y lo que vimos hasta ahora de dislocaciones, siempre hablamos de un cristal, de un cubito.
de un cubito sea la celda unitaria, o de un cubo que son muchas celdas unitarias, pero siempre algo monolítico, un cubo. Ahora pensemos lo mismo, pero pueden haber 1000 cubos y están todos orientados en diferentes posiciones, desordenados. Están comprimidos, están acuñados, están formando un sólido coherente, cohesivo, pero ya no es un continuo perfecto. Eso sería superficie de grano. ¿Cuánta superficie de grano hay entre estos cubitos que están formando el sólido? Después hay superficie de ángulo pequeño, hay superficie en una cosa que se llama las maclas, lo vamos a ver en un momento, los defectos de apilamiento, segunda fase y dominios magnéticos también, que eso podría ser de interés para quienes están más orientados al tema eléctrico, electrónico, los famosos dominios magnéticos que me permiten definir cuán permeable es un material y cuán inducible es un campo magnético en un material, en particular en un metal. Bueno, superficies libres están asociadas a tensión superficial, no voy a decir mucho más que eso, de que las gotas, ¿cierto?, producen este efecto de menisco, y eso produce una fuerza realmente, y por lo tanto, y eso es producto de que los átomos en la superficie quieren estar lo más juntos con el resto de los átomos del mismo tipo, o formar enlace con la superficie, si es que pueden, y eso puede hacer de que cuando un líquido moja una superficie es porque quiere de alguna manera formar enlace con la superficie, si no va a formar una gota, y esa gota va a tratar de hacerse lo más esférica posible. Es una especie de repulsión que se produce. ¿Okay? Así que esa es una de las propiedades importantes de la superficie libre, y sabemos que la esfera tiene la característica de que es capaz de almacenar el mayor volumen para una cierta área. O sea, puedo empaquetar la mayor cantidad de átomos enlazados entre ellos con la menor área posible, y por lo tanto también se reduce o minimiza la energía superficial. La naturaleza produce gotas para eso, ¿cierto?, en particular, para empaquetar la materia, los átomos, ¿cierto? Ahora, los granos son producto de la solidificación, como les dije, que ocurre en muchas direcciones, aleatoria. Cuando ya se solidifica todo el líquido, se produce esta estructura granular interior, que son cristales que están todos orientados en diferentes direcciones en el espacio de manera aleatoria, pero son muchos, no es uno ni dos, no son miles y miles, y por lo tanto produce un efecto de homogenización de las propiedades en general del material, eléctrica, mecánica, y el material se hace isotrópico, no depende ahora de la dirección. ¿Okay? Los bordes de grano, ¿cierto? La superficie de grano de ángulo grande es básicamente esta superficie, pero también hay de grano pequeño, ¿cierto? Bueno, los granos se ven de esta manera al microscopio óptico, ¿cierto? Se corta el material, se pule, se ataca químicamente y veo o descubro, revelo la estructura metalográfica de grano. Se pueden medir también en tamaño, yo puedo tirar en la imagen un cierto largo y ver cuántos granos cortan. Así que hay muchas maneras de poder determinar si este grano es pequeño o es grande. Estos granos son poliedros que al cortar algunos van a ser pequeñitos o otros van a ser más grandes, pero en promedio yo puedo determinar un número representativo del tamaño de grano del material. ¿Ok? Acá lo que está viendo es acero, base de acero, donde los blancos son granos de básicamente ferrita, y lo negro es lo que se llama la perlita, que es un compuesto básicamente rico en cementita, en Fe3C, ¿cierto? Y también ferrita, ¿cierto? Entonces, tenemos granos de ferrita, y lo que es negro es una mezcla de ferrita a su vez con cementita. Es una especie de agregado, por así decirlo. Después están los bordes de grano de ángulo pequeño, que son básicamente dislocaciones que están una sobre otra y producen que una región del material tenga una orientación y otra región tiene otro. O sea, es un defecto más suave, ¿cierto? La superficie libre es tremendamente discontinua, porque estoy pasando del líquido, del sólido, al gas que lo rodea. Dentro del policristal estoy pasando de un material a otro material a, pero de una frontera, que también puso una discontinuidad. Curiosamente, los materiales policristalinos tienen igual o mayor resistencia que los materiales puros, cristalinos, por así decir. Curiosamente, hay un efecto acuñamiento que ancla estos granos y se cohesionan más. Después podemos decir que esto es un poquito más suave, más sutil, o sea, no hay tanto cambio, pero hay una discontinuidad, hay enlaces rotos. Claramente acá todos estos enlaces están rotos, o sea, un cristal está desconectado del otro a nivel del enlace atómico. Acá hay una cierta discontinuidad, pero es menor, ¿cierto? Y generalmente se produce por agrupaciones de dislocaciones
una sobre otra, por así decirlo. Es una manera de explicarlo, generando un subgrano dentro del grano. ¿Okay? Las maclas son aún más suaves y tenues, ahí ya casi no hay ruptura de enlace, sino que la macla es algo que se observa al microscopio óptico, después de tomar una lesión de cobre o de acero inoxidable, deformarla y tratarla técnicamente, aparecen estas franjas, y estas franjas me están indicando que la luz del microscopio está siendo reflejada en una dirección y en otra. Donde me llega la luz veo blanco, donde veo oscuro es porque se dispersó la luz en otra dirección, y podemos pensar entonces de que hay regiones del material que están apuntando, los átomos están orientados en una dirección y otras regiones que están en otra, pero en interfase la discontinuidad es muy baja. Casi no hay ruptura de enlace, solamente hay otra configuración. Vemos que acá hay una configuración de un rectángulo con un átomo centrado, ¿cierto? Y acá lo que estamos viendo es una especie de volantín, ¿cierto? Una especie como de... tiene 4 lados, ¿cierto? Pero no tiene la simetría del rectángulo, es bastante más deformado, por así decirlo. ¿Okay? Compiten los mecanismos, ¿cierto? Estas maclas pueden producir deformación, como se ve acá, también el material se puede angular producto de estos efectos de macla. La macla básicamente es una región, es un plano en donde los átomos que están por encima, todos se volcaron en una dirección con respecto a los que están de abajo y viceversa, es como una especie de fuelle, ¿cierto? Y el mecanismo de maclaje, como deformación, compite con el de dislocaciones, dependiendo de la temperatura. Realmente a altas temperaturas funciona bien el movimiento de dislocaciones, a bajas temperaturas mejor funciona lo que sería el movimiento de maclas, por así decirlo. ¿Okay? Después hay otro efecto que es desapilamiento, que es algo aún más sutil, ya que tiene que ver con cómo se apilan las estructuras, los planos atómicos, ¿cierto? Los planos atómicos son donde están todas las esferas tangentes, tienen compactación 74%, y yo puedo tener una secuencia de plano A, con un plano encima B, donde los átomos de B están ahora ubicados en las depresiones que se producen dentro del plano A. Entonces es una secuencia A, B, A, B, A, B, A. Eso es típico de la estructura HCP, hexagonal compacta, pero después tengo la estructura FSC, que habíamos dicho que tiene 3 niveles, ¿cierto? A, B y C. Son 3 capas de plano atómico que no necesariamente la C está igual sobre la A, está desplazada. Entonces, a veces ocurre de que yo puedo tener una secuencia ABC, 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 y interiormente se transforma en una AB, 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 o sea, en otras palabras, en una FSC, de repente tengo un sector que es HCP. Completamente extraño, ¿cierto? Y ahí se produce una frontera que va a estar acomodada por dislocaciones, ¿cierto? Básicamente. Y eso es un defecto aún más sutil. Defectos aún más sutiles también son los bordes de fase, o sea, cuando se precipita, por ejemplo, tengo exceso de carbono, produzco un nódulo de carbono que precipita en una matriz de hierro o de ferrita. Claramente acá hay una superficie. O también ese grafito puede estar en la forma de flecos, como lo mostramos el primer día de clase, ¿se acuerdan? Como tener función nodular o en la forma de flecos grafíticos, ¿cierto? ¿Okay? Eso es una superficie entre fases, entre la fase del hierro y la del carbono grafito. Y la última, que ya es tremendamente sutil, es lo que serían los dominios magnéticos. Dominio magnético, básicamente. Ahora, no hay ahí ruptura de enlace ni discontinuidad dentro de un grano, estamos dentro del material que puede ser policristalino dentro de un grano, y hay una región de él donde los átomos y sus spines, ahora hemos hablado muy poco del spin, ¿cierto? Hablamos el segundo día de clase, cuando les pregunté si el electrón tiene spin, o el protón tiene spin, o el neutrón tiene spin, etc. El spin, que es esta propiedad de momento angular o de rotación del electrón, y lo podemos visualizar como si el electrón estuviera girando sobre un eje propio, como una bolita de billar. Bueno, ese spin que tiene magnetismo asociado, ya que la carga está rotando, ¿cierto? Esos spins podrían alinearse todos en una dirección dentro de una región del espacio y formar un dominio magnético. Ahora, otro dominio magnético aledaño va a estar orientado en otra dirección, y otro en otra. Tienen que sí cumplir con una regla de, llamemos así, de flujo. Veamos que las componentes o los resultantes de estos dominios magnéticos apuntan según un flujo. O sea, este apunta a la izquierda, hacia arriba, derecha, hacia abajo, y este hacia derecha, arriba, izquierda, hacia abajo. Fíjense, se produce el clásico flujo magnético. Esa es la restricción que tienen estos dominios. Pero una vez que eso ocurre en el material y están los dominios separados, ¿cierto? Para que conlleven este flujo magnético,
yo puedo ahora magnetizar el material en una dirección con un magneto, con un campo magnético externo, y forzar que estos dominios se expandan o se contraigan, y si estábamos primero en esta situación, ¿cierto? Y ahora yo empiezo a aplicar un campo magnético externo, H, que empieza a producir una especie de coerción sobre estos dominios, los va a empezar a afectar de manera que el dominio que está a lo largo de ese vector H magnético va a empezar a crecer. Todos van a empezar a alinear en ese sentido, pero siempre tiene que haber un cierre de este circuito. Entonces, por mucho que yo haga crecer los otros van a tener que estar ahí. Y esta es la clave de los discos duros, ¿cierto? Y por qué también es la clave de que los discos duros hoy día están llegando, magnéticos, están llegando a teras, ¿no? ¿Cierto? Y no más, y se toparon con una tecnología, porque no es posible hacer dominios magnéticos ni tan grandes, pero ni tan pequeños tampoco, ¿cierto? Por esto mismo de la condición de flujo que tiene que existir, entre otras cosas. Hay una cierta energía superficial del dominio, que mientras más chico el dominio, más energía superficial hay, y si más energía superficial hay, el sistema se hace más inestable, entonces sigue un equilibrio, ¿ok? Por eso no se ha podido hacer un dominio magnético más pequeño para tener mayor cantidad de información en un disco duro magnético, ¿cierto? Y ¿qué es lo que se ha optado? Tener estos discos duros que son de estado sólido, que pueden tener mayor gigaje, por así decir, o teraje, hoy día casi hay que hablar de eso, pero tiene otro funcionamiento, ya no es mecánico, ya no es una aguja lectora sobre un material que está magnetizado o que lo puede magnetizar, ¿de acuerdo? Así que las superficies que son defectos pueden ser superficies libres, son inerentes, bordes de grano, ángulo grande, ángulo pequeño, después pasamos a las maclas, ¿cierto? Después pasamos a la segunda fase, después pasamos a estos dominios magnéticos, ¿cierto? Cada vez la energía superficial es más tenue, más pequeñita, porque hay menos ruptura de enlace, pero es un defecto que tiene propiedades, o que le imprime propiedades al material y que se puede sacar ventaja de eso, ¿de acuerdo? Bien, así que básicamente con eso, bueno, para cerrar nomás, magnetismo, ¿cierto? Tipos de magnetismo, ya que estamos hablando de magnetismo un poquito para no dejarlo de lado, si es que nunca lo han escuchado, hay varios tipos de magnetismo, ¿cierto? Probablemente los que son ingenieros eléctricos, electrónicos, ¿cierto? Electricistas acá, saben más del tema, ¿cierto? Están el magnetismo diamagnético, materiales diamagnéticos, como el cobre, los polímeros, ¿cierto? Los superconductores, donde si yo aplico un campo magnético externo H, el material responde contrario a él, va como en contra, los spines se vuelven en contrario, no quieren ir a favor del campo externo. Eso se llama que tiene una susceptibilidad magnética negativa, ¿de acuerdo? Después están los materiales paramagnéticos, con susceptibilidad cero, porque todos sus spins están desordenados a temperatura ambiente. En temperatura ambiente es tanta la vibración que estos son como pelotitas, trompitos, ¿cierto?, que están girando en todas direcciones. Entonces la componente es nula. No logro magnetizar este material. Después están los ferromagnéticos, que a temperatura ambiente sí tienen todos sus spines alineados, y el más común es la ferrita, el hierro, y por eso ahí los núcleos de hierro de los transformadores y los imanes, etc. El níquel también, el cobalto también tienen propiedades ferromagnéticas. Como les dije, algunos de ustedes tal vez recordarán las cintas de grabación, los cassette tapes, de hace 20 años atrás más o menos, o más, 25 años. Eso eran cintas de polímero con óxidos de níquel, de cromo, de vanadio, ¿cierto? Y básicamente ahí lo que se rescataba era el spin, y el spin el que podía magnetizarse y grabar información. ¿Quién hizo desarrollo de esto muy fuerte antes de Batilite? Fue Goudenhoff también. Él desarrolló gran parte de estos materiales magnéticos en los años 60, 65, antes de irse hasta Inglaterra. Antiferromagnético, ahí también se da un X igual a 0, pero es porque están alineados antiparalelos los spines, y se logra una cosa bien particular. Ejemplo, el óxido de manganeso tiene esa característica de ser antiferromagnético. Y después están los ferrimagnéticos, que comparado a los ferromagnéticos tienen susceptibilidad positiva, pero menor porque tienen una componente en contra también. Y ahí hay una serie de tipos de compuestos, óxidos, la mayoría, de hierro, de manganeso, hierro, ¿cierto? Y bueno, la aplicación número uno tal vez es sensores y capacidad de magnetizar y medir información o grabar información, pero también muchas de las propiedades que tiene el enlace químico y la posibilidad de que un ion de litio pueda entrar o no de una estructura está asociado a estas características magnéticas también.
¿cierto? Y eso es una de las cosas que Budenov ha puesto mucho en el tapete, ¿cierto? La idea de hecho, su libro, su gran libro, es cómo el magnetismo afecta el enlace químico. ¿Ok? O sea, tiene que ver este enlace, este magnetismo juega un rol importante en las propiedades que presentan los materiales.